Bienvenidos a Es Real Podcast. Yo soy Caro Villegas. Y yo, Marce Cabrales. Este es un podcast producido por Relatores. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Marce y Caro. Hola Marce, yo soy Caro. Bienvenidísimos a esto que es Real. Es real, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema que nos encanta, que nos apasiona y que yo creo que fue como uno de los que nos movió realmente para iniciar este proyecto, creo yo. Que es todo el tema de maternidad y crianza, Marce. Un tema bastante controversial que tiene muchas discusiones, muchos temas sobre la mesa. Antes de iniciar, Caro, cuéntame, ¿a ti te dijeron cuándo vas a tener hijos? Siempre, para mí fue una presión impresionante, porque yo, bueno, pues ya les he contado, ya me conocen, que yo estuve casada antes y busqué bebé en mi matrimonio inicial durante 6 años. Y siempre en los comentarios de las suegras, de los comentarios y el bebé para cuándo, y era súper angustioso porque yo veía a todas las amigas, pues de nosotros como parejas o las parejas cercanas quedando en embarazo, y yo no podía quedar en embarazo, y eso fue un dolor muy fuerte por muchos años. Hasta... ¿Te qué? Yo creo que ahí cuando dices tú, las tías que quieren más información, te preguntan por qué haces colecho, cuánto tiempo en pantallas, cómo manejas la pataleta. O sea, son temas que siempre están sobre la mesa y hay muchos cuestionamientos alrededor del tema de maternidad y crianza. Pero yo quiero preguntarte, ¿extrañas algo de tu versión antes de ser mamá? Sí, claro. Sí, la vida cambia mucho después de la maternidad. Yo decía en algún momento que yo creo que cuando uno es mamá, es un nacimiento de una nueva Carolina, o de una nueva Marcela, o de una nueva, lo que sea, mamá que está aquí afuera escuchándonos. Y es también un duelo a ese ser anterior. Entonces, yo extraño, por ejemplo, profundamente un domingo de no hacer nada, de estar en la cama viendo series. De domicilios. Exacto, domicilios, no sé qué. Yo eso no lo volví a conocer. Supongo que cuando mis hijos crezcan ya de pronto en tu etapa es más fácil, pero mi chiquito tiene 3 años recién cumplidos, entonces eso está eliminado del panorama por ahora. No, yo creo que los momentos de silencio, para mí los momentos de tranquilidad absoluta y de uno poder decir, que ahorita que somos mamás, pues nos toca buscar ese espacio de otra manera, pero como ese silencio total y absoluto, siento que también lo extraño y poder uno cambiar de planes rápidamente y decir hoy voy aquí y no hacer una programación familiar alrededor de, que es maravilloso, pero que extraña uno cuando ya la vida, como dices tú, le cambia cuando uno es mamá. Yo creo que las dos compartimos ese anhelo profundamente de poder haber quedado en embarazo. Yo quedé en embarazo muy joven, soy mamá de Paloma e Isaac, y siento que siempre añoré poder ejercer la maternidad y la crianza y me he preparado para eso. Fíjate que yo también, yo soy mamá de Bruno y la verdad es que como no pude ser mamá joven, a pesar de mi anhelo, fui mamá, como llaman hoy en día, ¿cómo era que me llamaban? Me catalogaban mamá añosa, o sea, ¿qué les pasa? Mamá añosa, 38 años que en embarazo, lo tuve a los 39, pero sí, para nosotras las mamás que decimos, pues, o que podemos ser mamás ya muy tarde en la vida, entonces es un embarazo de alto riesgo, eres de tanta edad, que un poquito tenemos que empezar a quitarnos también ese cliché de la cabeza. Pero si tú me preguntas hoy, yo creo que el cambio de ser mamá es tan fuerte que yo sí les daría el consejo a las niñas de gócense su vida de verdad antes, viajen también, hagan cosas solas, porque sí es un cambio radical. Yo, por ejemplo, sí, de lo que me preguntabas que extraño profundamente poder dormir tranquila. Yo creo que el sueño no vuelve a ser igual de profundo. Nunca, jamás. Nunca. Ni en la adolescencia, creo yo, ni en la adultez, y no que lo diga mi mamá, que seguramente nos está escuchando. Nunca vuelve uno a tener ese sueño profundo donde, bueno, puedes tener preocupaciones, pero esa fundamentalmente siempre está ahí presente, latente. Yo siento que mis hijos llegaron a complementarme, a completarme, pero hay mujeres, Caro, que
que no quieren ser mamás y eso también está bien. Hay mujeres que quisieran hundir un botón, controlar, suprimir y devolverse a su vida anterior porque están en tanto caos que se sienten un poco abrumadas. Yo siento que nosotros compartimos esas ganas y esa fuerza por ser mamás, pero hay mujeres que quieren hacer su vida profesional, que pues que no, como que no están tan concentradas y tan enfocadas en la maternidad y eso también es válido. Claro, yo tengo una de mis mejores amigas de la universidad que decidió que ya no quería ser mamá. Su marido, pues obviamente uno tiene que encontrar la pareja para eso. Su marido también estaba convencido que no. Él se hizo la vasectomía. Ella, por un tema de miomas, también tuvo que sacarse la matriz. Y pues claramente ya ahí no hay maternidad. Pero estaba absolutamente tranquila y convencida de esa decisión. Y yo creo que es válido. Todo es válido no querer ser mamá, es válido querer ser mamá, ser mamá soltera también es válido. Así como son válidas las distintas formas de maternidad, Marce. Así es. Ahorita se me viene el nombre de una película a la cabeza que es No se aceptan devoluciones. Uno arranca este camino y esto no tiene reversa. Y la maternidad, si algo tiene muy claro, es que viene a despertar los miedos más profundos del ser humano. O sea, casi que es como un espejo, como una retrospectiva, no sé, como un tsunami de emociones muy fuerte. ¿Cómo te resuena eso? Yo creo que es súper duro porque es un espejo con el pasado de uno. Es un espejo con el niño interior de uno. Yo, digamos, tenía la fortuna de haber hecho una terapia muy fuerte antes de quedar en embarazo por situaciones de mi vida. Y entonces ya había venido solucionando algunas cosas de mi niñez. Pero al final esto es un camino que no para nunca y uno siempre tiene cositas por trabajar. Por resolver, siempre. Claro, retos en la vida uno viene también, siento yo, como a superar ciertos retos y entonces uno camina y cuando ya vienen los hijos, a muchas mujeres les toca enfrentarse y bueno, pues a mí también, a pesar de haber trabajado algunas cosas, con esta dualidad de cómo voy sanando yo al mismo tiempo que trato de cortar esas cadenas con mis hijos para no repetir, digamos, ciertos patrones y ciertas historias. Bueno, yo mi trabajo personal a nivel terapéutico lo hice cuando me divorcié. Vayan al capítulo de divorcio. Hice 4 o 5 años de terapia muy fuerte de poderme devolver y creo que la maternidad es la escuela de autoconocimiento más grande que nosotras las mamás podemos tener porque es devolvernos un poquito, mirar cómo nos criaron, qué nos choqueó, qué no queremos repetir, como dices tú, para poder ofrecer esa mejor versión a nuestros hijos. Claro, y es que además las heridas se abren aún más si no las trabajamos. Y estaba contándote precisamente que venía de un viaje y estaba oyendo un podcast de Marian Rojas Estapé que decía, amamos como nos amaron. Y yo lo uno también con lo que dice la doctora Becky Bailey de Conscious Discipline, que dice, ten mucho cuidado con cómo les hablas a tus hijos, porque será la manera como ellos se hablen a sí mismos cuando sean grandes. Entonces, qué potente eso, es el lenguaje que se van a creer. Claro, y es el amor que van a esperar de otros y que van a dar a otros, la manera como ven el amor en su casa, como reciben el amor de sus padres, como ven el amor entre sus padres. Entonces yo creo que eso tenemos que tenerlo muy presente y muy consciente porque a veces, no sé, alguna vez le pudieron decir a uno como mamá, ay, qué cosa contigo, siempre te tengo que decir lo mismo, cada vez lo haces mal, y eso de pronto se repite y uno se lo repite al hijo y esa es la manera como el hijo se va a terminar hablando a sí mismo más adelante. Entonces, por eso creo yo que nosotras hemos entrado con tanta fuerza en todo este proceso, desde los jardines infantiles, pero también en el acompañamiento con los padres de familia sobre la crianza respetuosa, Marce. Es que yo creo que, bueno, aquí ahorita que traes a Conscious Discipline y todo, yo creo que la crianza consciente está enfocada en poder satisfacer esas necesidades de los niños, dependiendo el desarrollo cerebral que tengan, pero muchas veces estamos muy afanados en educar autoritariamente. Entonces es lo que nosotros decimos en el momento que nosotros decimos y se nos olvida un poquito que ellos están ahí como para aprender, para absorber, es paso a paso.
minuto a minuto, no es como lo que nosotros digamos y ya esa es la verdad absoluta, la última palabra. Y sí, tendremos que educar, que mira, que no hables con la boca llena, que mira, que lleva la ropa sucia al canato, indiscutiblemente para que sean pues seres humanos, Para ser vivir en funcionales, sociedad. exactamente, pero criar conscientemente, estar en esa presencia plena, absoluta, de qué es lo que necesitan, porque a veces nosotros tenemos frío y queremos ponerles el saco, pero ellos no tienen frío y no se lo quieren poner, entonces entra uno en esa lucha de poder, pero es hacer lo que uno quiere. Entonces estar como mucho más conscientes en esa presencia plena, yo creo que es fundamental. Sí, y entender, y yo creo que esto es un reto para todos los papás y las mamás, entender el funcionamiento del cerebro de nuestros hijos es clave. A veces les pedimos a los niños a los 3 años cosas que su cerebro no está preparado para hacer. Unas reflexiones, unos temas de autocontrol, de autogestión emocional. Los lóbulos prefrontales del cerebro terminan de desarrollarse hacia los 20 y pico de años. Entonces, estamos empezando el camino. Es normal que el niño se frustre, es normal que le cueste, es normal que a veces pida las cosas llorando porque no sabe cómo pedirlas de manera distinta y ahí estamos nosotros para decirles, acuérdate que puedes usar tu gran voz, acuérdate que me puedes decir, mamá, quiero tal cosa, pero es cómo criamos, o sea, cómo vamos acompañando de una manera absolutamente distinta, y esto no quiere decir, Marce, que no haya límites, porque muchas veces se malentiende la crianza respetuosa con la ausencia, exacto, con la ausencia de límites, y es igual de dañino el exceso de límites como la ausencia total de límites. Ahorita que dices eso me llega que mi hija Paloma es no traga entero, cuestiona bastante y a veces me dice, mamá, es que soy una niña. Y yo por dentro digo, oh por Dios, es real, él es una niña y uno por su madurez de pronto y por su capacidad de análisis y de cuestionarlo todo, uno cree que está tratando con un adolescente y tiene escasos 9 años. Entonces a veces pues el error es del adulto. Caro, cuéntame, ¿cómo te cambió la vida después de ser mamá? Bueno, yo creo que la vida se volvió una vida más rica, ¿sabes? O sea, yo anoche, de verdad, yo anoche lo miraba, además estuve de viaje 2 semanas, una con él y otra sin él, y yo decía, Diosito, esto es más de lo que te pedí, gracias, ¿no? O sea, es una vida de gratitud, es una vida donde te disfrutas las mañanas, bueno, también pueden ser a veces un poquito caóticas, pero hay que aprender a ir con el flow, pero te disfrutas, no sé, una canción que cantan todos juntos en el carro, te disfrutas también los sueños y los anhelos y las metas que te vas poniendo en el día a día, porque uno siempre quiere construir cosas más ricas para su familia. Les voy a contar una cosa muy personal. Bruno cumplió años hace poco y pues hicimos un viaje, eso era como un poco el regalo de cumpleaños de él, pero yo pensaba para mis adentros y esa mañana me fui a hacer ejercicio muy temprano y yo decía, el mejor regalo que te quiero hacer es ser más consciente en algunos aspectos de la vida que siento que de pronto le estaban afectando. Había tenido de pronto un periodo tenso con mi marido y yo decía, tengo que trabajar más en mí misma y en mi relación de pareja también, porque ese es el mejor regalo que les podemos hacer, ¿sabes? Entonces yo creo que mi vida después de ser mamá es una vida mucho más consciente. No, total, yo creo que el cambio, para no decir 360, ponle de 300, pero yo sí creo que es una nueva vida, una nueva apertura, un aprendizaje día a día. Uno obviamente se le reducen los tiempos con las amigas, los planes, pues le cambia a uno, ya son otros planes, son otras cosas, otras programaciones. Uno invierte el dinero en cosas absolutamente diferentes cuando estaba soltera, pero es esa satisfacción de tener una persona a tu cargo, de estar siempre al pendiente, ofrecerle bienestar, como tú dices, de poder estar en medio de una familia amorosa que les aporte, que los enriquezca como personas. Yo creo que sí o sí el cambio es, en mi caso, diametralmente opuesto, pero nunca he querido hundir ese botón para decir, me dejé de vivir tantas cosas, quiero devolverme, sino que he ido acomodando el cauce del camino para poder hacer lo que a mí me interesaba hacer, llegar y formar los proyectos y desarrollarme profesionalmente de la mano de poder conformar una familia todos juntos. Total. Y por ejemplo, ahorita que estuvimos en Disney, porque estuvimos en Disney juntas, llegamos a Disney
Y yo en ese momento, pues yo soy súper emotiva. Yo veo a Miki y todavía se me ponen los pelos de punta. Yo grito, hasta la decía, por favor, la niña decía, Juan, se grabémoslo, porque tú me estás viendo la cara de Carolina, decía yo, o sea, la boleta la pagó toda. Yo de verdad me emociono mucho. Y entonces yo decía en ese momento, se la pero yo le decía a Dios, mira, te pedí tantas veces venir aquí con mi hijo y hoy lo traigo a que él viva esto conmigo y de verdad que eso lo paga todo. No, total y absoluto. Yo creo que la maternidad cuesta, es de prueba y error, es de tiempo, nada es inmediato, nada nos va a funcionar a la primera vez que lo intentemos, pero ese camino a veces tranquilo, a veces en montaña rusa, pues es lo que hace que el proceso sea enriquecedor. Yo creo que eso que dices es súper importante, mamás, porque a veces nos idealizan el tema de la maternidad y todo es divino. No, todo no es divino. Tiene momentos súper lindos y momentos que son muy retadores y muy difíciles. Y paciencia, porque con los niños no se dan las cosas a la primera. Tú le puedes decir, no me pegues, le coges la manito con amor, no me pegues, sobre todo como a los 12, 18 meses que empiezan a lanzar la mano, no me pegues, y después vas a tener que decirle muchas veces con la misma paciencia y la misma tranquilidad, no me pegues. No tienes que lanzarle el manotazo, no tienes que gritarle, no tienes que ser fuerte para que realmente, no, es un tema de paciencia, de cariño. Recuerda siempre, digo yo, que estamos educando en el largo plazo. De pronto a las generaciones anteriores les funcionaba que decían la sangre, ¿cómo es? La letra con sangre entra, pero no, un momento, es que claro, con el miedo, con la angustia, pues las actitudes indeseadas paran, pero ¿qué les estamos dejando? ¿Cuál es el costo en su vida adulta cuando hacemos esto? Entonces, cuando, es que le estoy diciendo 100 veces y no cambia, tranquila, respira. Es un proceso, va a cambiar con el tiempo, su cerebro lo va a incorporar, pero lo importante es qué le estás dejando para después. Total, y es que cuando uno va al gimnasio y lo voy a asociar, empieza un proceso de entrenamiento del abdominal, no va a salir a los 20, o sea, la sentadilla y la pompis un poquito agrandada no va a salir a las 30 sentadillas, es un proceso largo, como tú dices, a largo plazo, sea para verse uno más saludable, por enfermedad, porque quieres disminuir el peso, pero es un proceso, así tal cual es la crianza. Caro, ¿cómo es tu estilo de crianza? Mi estilo de crianza es una crianza de mucha reflexión. Es una crianza consciente y consciente también de que no todo lo que uno oye por ahí le funciona al hijo de uno. Entonces, ¿yo qué trato? Primero, de hacer muchas conexiones emocionales con él en el día, de tener una buena relación, de tener momentos antes de irnos a la cama, acostarnos, lo que sea, de mucha conexión emocional. Eso está muy presente en mi crianza. Lo segundo que trato es de fijarme mucho en el lenguaje, ¿sabes? O sea, de decir, es hora de ir al baño. No, mi amor, ¿quieres ir al baño? No, es hora de ir al baño. ¿Cómo lo dices? ¿Cómo utilizas el lenguaje para hacer un tema afirmativo y amable? Y sobre todo también es una crianza donde sé que tengo límites que no franqueo. O sea, si yo digo, mi amor, cuando suene la alarma, se acaba la pantalla, se acaba la pantalla. No porque el niño llore se la voy a alargar 10 minutos más, 20 minutos más. No, los límites son muy importantes en la crianza mía. Innegociables. Hay unos que puedo llegar a negociar. Eventualmente se me dice, mamá, déjame 2 minuticos más con su gran voz. Y yo digo, bueno, hombre, ¿por qué no? Pues porque también aprender a negociar, uno aprende a negociar en casa. Pero cuando hay límites que son infranqueables, no pasa nada. Yo creo, y vengo con el número otra vez, que mi estilo de crianza es muy 70-30. 70 trato y me esfuerzo porque creo que hemos estudiado, sobre todo yo cuando ya los tuve después de pandemia, que me certifiqué en disciplina positiva y todo, el 70% trato de aplicar la crianza consciente, la disciplina positiva, la crianza respetuosa, y el otro 30 la embarro. El otro 30 me equivoco, replanteo, echo para atrás, cambio de opinión, me doy látigo, me sale la culpa. O sea, porque es ese ejercicio, como te decía, de prueba y error, de uno poder equivocarse, pero siempre, siempre tener claro que esos errores son oportunidades de aprendizaje. Y yo creo que la clave, Caro, está en ese respeto mutuo.
en ese respeto de no transgredir, la línea es bien delgadita, de uno decir, mira, en este momento necesito un espacio, siento que estoy recargada, necesito respirar, o a veces, tengo unas expectativas muy altas, amor, tú tienes razón. No te voy a poner el sapo o te voy a dar, como dices tú, 5 minutos más porque no afecta ni suma ni resta. Entonces, como tener ese equilibrio donde siempre nos estemos respetando, creo que es clave. Marce, lo que decías de 70-30 me trae a la cabeza lo que nos hablaba Machi Guerrero en México y nos mostraba un tablero donde decía el objetivo no es que todo esté chuleado en verde, de la actitud de los papás siempre perfectos, ¿no? O sea, muchas veces tendremos cruz, en esto la embarré, en esto también la embarré. ¿Cuál es el objetivo? Que la mayoría del tablero sea verde. Total. Pero no necesitamos que todo el tablero sea verde. Y hace parte de la vida y hace parte también de demostrarle a nuestros hijos que somos humanos y que nos podemos equivocar. Y también creo que ahí juega un papel muy importante el ejemplo, Caro, porque los niños no pueden hacer lo que no pueden ver. O sea, ellos están todo el tiempo, son nuestros fans número 1, nuestros espectadores en primera fila, observando todo el tiempo. Entonces nosotros también tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones, de nuestro proceder, para que podamos replicarlo de una manera positiva en ellos. Y eso implica también enseñarles que somos vulnerables y que nos podemos equivocar y que a veces podemos estar de buen ánimo y que a veces también podemos estar tristes. Muchas veces los papás tendemos a mostrarles a los hijos solo el panorama bonito. Sí. El panorama bonito. Y los días grises también hacen parte del paisaje. Decía por ahí un cantante que ahora mismo no sé quién es. Hoy estoy sufriendo como de amnesia. Caro, ¿cuáles creen que son los desafíos que tú digas, desafíos en tu camino de la maternidad? Mira, yo creo que uno de los grandes desafíos hoy es que tenemos demasiada información. Entonces, además tenemos información de mucha gente que hoy se vuelve gurú y se vuelve la última palabra en redes y eso genera una ansiedad terrible porque entonces si no hago esto, si no hago lo otro, pero además con un agravante y es que muchos de estos gurús después han salido con historias fatales. O sea, la gurú que hablaba de crianza respetuosa que hoy tiene procesos en comisarías de familia por maltrato intrafamiliar o que se dice que falsificó unos títulos, en fin, un montón de cosas, o la de también en otra parte que la arrestaron porque había maltratado a sus hijos. Esas películas de terror, Dios No, mío. de verdad, está saliendo mucho. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado también y filtrar, como le digo yo a mi mamá, las fuentes. Mi mamá me dice, tú y tus fuentes, porque yo le digo, ¿de dónde sacaste eso? Las fuentes. Ojo que las fuentes son importantes. Y aprender a tomar lo que nos llega con beneficio de inventario. Es decir, mira, ¿sabes qué? Esto me sirve. Porque cuando uno empieza a enloquecerse tanto con todo lo que le llega, empieza a perder ese sexto sentido, esa intuición de mamás que nos da la naturaleza. La naturaleza nos tiene preparadas para ser mamás. Entonces, háganle caso también a ese insight, o sea, a lo que va por dentro, que muchas veces es muy acertado. Yo creo que también uno de los desafíos grandísimos es poder equilibrar esa maternidad, ese tiempo en familia con todo el trabajo, esa gestión del tiempo, cómo nos dividimos para hacer las dos cosas bien. Yo creo que es un desafío y a veces muchas mamás, que está bien, se retiran de la parte profesional para quedarse en casa con los hijos y después cuando quieren volver entonces se dan látigo que entonces yo que quería estar presente pero ahora profesionalmente no me puedo realizar. Entonces, Cierto. buscar ese equilibrio es yo creo que de las cosas más difíciles, sobre todo cuando tenemos los niños pequeños, en la edad del tuyo, que todavía necesitan mucha presencia. Los míos también, pues están, mientras no sean mayores de edad, pues también tienen esa necesidad, pero yo creo que esa gestión del tiempo y ese equilibrio hoy es difícil. Es difícil y yo creo que ahí sí sigue habiendo una brecha entre hombres y mujeres, ¿sabes? Yo que soy súper, la igualdad y tal, yo creo que ahí indiscutiblemente hay una brecha. Yo creo que a las mujeres sí se nos ve más afectado todo el desarrollo profesional cuando tenemos un hijo, cuando maternamos, y yo te lo digo honestamente, yo siento que mi cerebro regresó a mí en sus plenas facultades casi 2 años después
de haber tenido a Bruno, porque el cerebro entra en un mommy brain, que es una preparación realmente para dar vida, para maternar, para cuidar, y el resto de tus habilidades pues se merman un poquito y no tienes esa capacidad en el cerebro tan ágil como la tenías antes. Tus tiempos son distintos, entonces ahí sí creo que sigue habiendo realmente una brecha fuerte entre hombres y mujeres. Otro desafío es cómo sanamos, que ya lo dijiste, cómo sanamos mientras criamos y cómo podemos conectar con nuestros hijos y validarles todas esas emociones. Eso es un camino bien espinoso, porque es como vernos en retrospectiva qué nos afectó a nosotros en la infancia y cómo validamos si es que nosotros no tenemos las herramientas emocionales y no tenemos esa inteligencia emocional que es tan clara y tan clave. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí es donde uno se vuelve un torbellino. ¿Y cómo caminas suave? Porque a veces regresar a esa infancia es muy fuerte, muy doloroso. Necesitas compañía de un profesional, y lo digo también contándoles un poquito. Cuando fuimos a México en octubre, hubo una ponencia que a mí personalmente me tocó mucho, que era la de Ivonne Laborda, porque Ivonne Laborda hablaba de cómo reconciliarse con su niña interior, y hablaba como de todas esas características de un niño que de pronto vivió situaciones difíciles en su infancia. Ella fue una niña abusada, maltratada en su infancia, y que ha logrado romper las cadenas de eso para tener una crianza completamente distinta hoy. Les recomiendo vayan a verla, Ivonne Laborda, en Instagram, es muy interesante. Pero ahí yo me enfrenté también como unas cositas mías, y de pronto me fui a buscar un libro que recomendaron también ahí, que se llama ¿Qué te pasó? Muy fuerte, y me tocó en un momento parar de leerlo, porque a veces no estamos preparados emocionalmente también para entrar tan de lleno en esas heridas abiertas. Entonces eso requiere también como ir caminando despacio. No todo se va a curar ahí mismo. Busquemos psicólogos, busquemos ayudas y vamos paso a paso, que la vida va como tiene que ir. Hay muchos desafíos y las mamás dirán, ¿por qué no hablan del berrinche, de la pataleta? Yo creo que eso amerita un podcast completo, pero es uno de los mayores desafíos. ¿Cómo transitamos en ese momento cuando nuestro hijo está desbordado y nosotros también vamos como medio enloqueciendo, recordando siempre que el estado del adulto regula, repítelo, regula el estado del niño? O sea, repitan, el estado del adulto regula el estado del niño. Tú no puedes pretender que tu hijo se calme en medio de un desborde, por el motivo que sea, porque quería más tiempo en el parque, porque no quería soltar el iPad, porque quería el dulce, por lo que sea, si tú estás con la adrenalina al 200 y no puedes razonar porque no estás pensando, simplemente te estás llevando por esa emoción. Entonces, ese caos, sí o sí, es uno de los mayores desafíos, que, como les decía, es un tema más amplio. ¿Cómo transitas tú en esos momentos, Caro? Yo pido tiempo, ¿sabes? Yo pido tiempo. Si estoy realmente muy, muy agobiada, le digo a Juanjo, necesito un momento, entra tú, porfa, y yo salgo y se lo digo a Bruno, hijo, necesito respirar, mamá va a salir. Y salgo y respiro, y como dices tú, yo puedo con esto, yo digo, yo puedo con esto. Dame paciencia. Dios mío, dame paciencia. Pero yo me repito a mí misma, yo puedo con esto, respiro, me trato con amor y vuelvo a entrar. Pero yo te oía una vez, Marce, diciendo, es que necesitamos empezar a entender por qué el llanto de nuestros hijos nos desborda tanto. El problema es nuestro, no es de los niños lloran. ¿Qué te prende a ti internamente y te desborda cuando tu hijo llora? Ahí es donde tienes que llegar. Y yo escuchaba a Caro, en una de las tantas veces que hemos escuchado a Leti Valero cuando arranca a hablar, ella dice, es que hoy vamos a hablar de los adultos, no de los niños. Hoy vamos a hablar de cómo podemos manejar y qué herramientas podemos tener los adultos, porque muchas veces es que el niño no hace caso, es que el niño no coopera, es que el niño tiene comportamientos inadecuados. Y ahí hago switch con lo que tú estabas diciendo, es qué nos mueve a nosotros internamente, que no nos permite transitar y ayudar al niño, a acompañarlo a salir de ese torbellino de emociones. Vamos a ir cerrando, vamos a centrarnos en, no sé, 3, 5, las que nos salgan, estrategias para las mamás y los papás, por supuesto, que nos están escuchando, que son claves en la maternidad y en la crianza consciente. Uy,
No, yo creo que lo primero y lo más importante es tratarnos con amor. Las mamás vivimos llenas de culpa. Culpa porque me tuve que ir a trabajar, culpa porque no lo alcancé a acostar hoy, culpa porque le compré A y de pronto quería C, culpa porque no sé si yo estaba disponible emocionalmente en ese momento, de pronto yo estaba triste y él esperaba algo de mí. Tranquilas, tratémonos las mamás con amor, y esto implica también sacar tiempo para nosotras. Saquemos tiempo para ir a comer con las El amigas. autocuidado. Saquemos tiempo para ir a hacernos un masaje. De verdad, el autocuidado como parte del amor con nosotras mismas como mamás. Ese sería mi primer tip. Yo creo que ver los errores, y vuelvo a repetirlo, pero creo que es clave como oportunidades de aprendizaje. Siempre, o sea, para que salga la luz, siempre va a haber oscuridad antes de. Entonces, cuando nos vemos así, que todo es caótico, poder mirar qué podemos aprender de esos episodios. Tercero, y era un poco recoger lo que estábamos hablando al final, Marce, recordar que el adulto somos nosotros, que el que tiene la responsabilidad de dar piso emocional y de cuidar y de acompañar, somos los adultos, somos nosotros, sus papás, y si ellos en nosotros encuentran es recriminación, no lo estás haciendo bien, estoy cansada de tu comportamiento, en vez de recibir amor y seguridad, ahí sí que va a haber un problema en nuestros chiquitos más adelante. Entonces, el adulto somos nosotros. Yo creo que una red de apoyo. Las mamás no podemos solas. O sea, de verdad que eso es, necesitamos, como tú dices, poder tener esos tiempos de limpiar la mente, de poder dedicarnos a nosotras mismas, pero sí necesitamos una ayudita extra, sea del marido, de los abuelos, de los tíos, pero necesitamos una red de apoyo para no abrumarnos en exceso y estallar, y cuando ya estallamos, ya salen otros problemas a aflorar que son más difíciles de resolver. Súper, yo creo que esos 4 tips serían muy importantes, esos 4 consejos para transitar todos estos procesos de maternidad y crianza, y ya vendremos después, Marce, con otro podcast sobre cómo manejar pataletas, berrinches, los momentos difíciles por etapas de los niños, pero yo creo que este era como un marco global de a veces de esas idealizaciones que tenemos de la maternidad y de cómo vamos caminando en el día a día. Siempre con conciencia, con presencia plena, con contacto físico, con contacto visual. Pues nos queda tema, pero nos vemos en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos. De Es Real, aquí con Marce y Caro. Chao. Gracias por oírnos. No se les olvide suscribirse en su plataforma favorita y si les gustó ese episodio, compártanlo. Síganos en nuestras redes sociales como @es_real_podcast. Este es un podcast producido por Relatores.